Muy buenas tardes a los que nos veis desde Australia y desde esta parte del mundo, y muy buenos días a los que nos estáis viendo desde España y desde aquella parte del mundo. Desde el Instituto Cervantes en Sydney, y en nombre de nuestra directora Raquel Romero y en nombre de todo el equipo que formamos el Instituto Cervantes, queremos daros la bienvenida. Esta actividad la hemos organizado gracias a la ayuda de expertos y de amigos que hoy se encuentran con nosotros. Para los amantes de la cultura, del cine, del arte y hasta de la gastronomía, esta es sin duda una gran ocasión en la que poder recordar y conocer mejor a Vigas y el legado que nos dejó. A lo largo de esta semana hemos podido ver desde nuestras casas el documental El buen anfitrión, y hemos podido también ver desde nuestras casas la presentación del libro El legado cinematográfico de Vigas Luna. Y hoy tenemos el honor de contar con la participación de los profesores Santiago Fouz Hernández, de la Universidad de Durham, y con Alfredo Martínez Expósito, de la Universidad de Melbourne. También tenemos la ocasión de contar con el director Santiago Garrido Rúa, que ha sido estrecho colaborador de Vigas Luna y en su última etapa, y que también charlará en vídeo sobre alguno de los trabajos que ha compartido con Vigas. Y por último, es un honor tener a Betty Vigas, que es la hija de Vigas Luna y es coorganizadora junto con Santiago Fouz del Vigas Luna Tribute, que también aparecerá hoy en vídeo. Recordaros a todos los que estáis aquí presentes que durante el evento podéis realizar preguntas, podéis dejar comentarios, tenéis una sección de Q&A abajo en vuestras pantallas, ahí nos las podéis dejar, y al final del evento pues iremos respondiendo a vuestras preguntas y a vuestras dudas. Sin más dilación y sin más demora, os dejamos con Alfredo y con Santiago, que son los encargados de comenzar este evento, y evento en el que esperamos que no solo disfrutéis y que aprendáis de Vigas, sino que esperamos que podáis participar con preguntas y con comentarios, y que en el futuro pues podéis participar en más eventos de Vigas Luna. Un abrazo a todos y bueno, empezamos. Santiago, Alfredo. Buenos días, buenas tardes. Sí, buenos días desde España. Buenos días y muchas gracias al Instituto Cervantes y a la Universidad de Melbourne y también a mi Universidad de Durham en Reino Unido por colaborar en este evento y por darnos la oportunidad de hacer otro evento virtual más sobre Vigas Luna, sobre todo en esta época en que lamentablemente no podemos hacer eventos en persona. Muchas gracias, Miriam, por la presentación y por la acogida. Muchas gracias, Santi, por estar presente desde tan lejos hoy. Y quizá podríamos empezar, Santi, si te parece, con una cuestión general acerca de Vigas Luna como director. Tú que has escrito mucho sobre él, ¿por qué crees que Vigas Luna es un director importante y lo sigue siendo todavía varios años después de su muerte? Bueno, pues gracias por la pregunta, Alfredo. Tú también tienes muchas publicaciones de Vigas Luna, entonces creo que tu punto de vista aquí, sobre todo en la representación de España, va a ser muy interesante. Y voy a dejar esa parte un poco para tu contribución, porque una de las grandes contribuciones de Vigas Luna, sin duda, ha sido el juego que ha hecho con la imagen de España y la idea de toda la simbología asociada a la imagen no solo de España, sino de toda la península ibérica, ¿no? Y jugando un poco con la identidad ibérica, como sabes muy bien y comentarás un poco más tarde. Entonces me voy a centrar un poco en otra de las razones por las que Vigas es tan conocido y su trabajo es todavía tan relevante, y es algo que se ve muy bien en el documental que han visto, espero que todos los que nos están viendo, o si no todavía tienen ocasión de verlo, el gran anfitrión, y es su valor en la transición española a la hora de acercarnos imágenes y narrativas a las que tal vez el público, sobre todo en España, estaba muy poco acostumbrado después de 4 décadas de dictadura y censura cultural muy fuerte. Y creo que una de las razones por las que su trabajo es tan relevante incluso a día de hoy, esto lo hablábamos antes Alfredo y yo, pero me pareció interesante volver a ver el documental El gran anfitrión y ver cómo muchos de los contribuidores de este documental hablaban precisamente de la imagen sexual, ¿no? Y de cómo Vigas Luna fue un director que no tuvo ningún tipo de reparos ni vergüenza, ni se disculpó en ningún momento por presentar imágenes sexualmente explícitas, ¿no?
Y creo que eso es algo que, viendo sus películas desde la perspectiva de hoy, en la que está muy bien ser políticamente correcto y tener ciertos estándares éticos, ¿no? Pero sí es verdad que, lo comentábamos antes, Alfredo, que a día de hoy muchas de esas películas, y se dice también en el documental, resultan incluso difíciles, ¿no? O sea, no digo que hayamos ido marcha atrás, pero de alguna forma viendo esas películas uno echa de menos la frescura de la transición española de los años 80, en la que directores como Vigas Luna, yo diría por encima de todos y todas los directores del cine español de esa época, se atrevía sin ningún tipo de reparo, como digo, y sin pedir perdón ni cortarse, a mostrar esas imágenes que eran tan nuevas para el público en España. Entonces, ese es uno de los aspectos, pero otros aspectos interesantes, y esto es algo de lo que hablamos en el libro en el que tú participas también, y del que hablaremos después, El legado cinematográfico de Vigas Luna, es el hecho de que, como también se dice en el documental, era Vigas un gran pionero, y muchos de los temas que se tratan en sus películas, incluida la crisis económica, por ejemplo, en Huevos de Oro, que se menciona en el documental, pero también la importancia de la ecología, del buen vivir, temas tan relevantes en la pandemia, ¿no? A día de hoy, el dar prioridad a los placeres de la vida y a la cercanía humana y el valor de la comida orgánica y de la ecología, un poco la vuelta a los orígenes, es tan importante y tan relevante a día de hoy que parece que en sus películas, la última que dirigió en vidas ya de hace 10 años, exactamente de 2010, Hollywood, son películas de máxima actualidad y máxima relevancia. Creo que entonces una de las razones por las que Vigas Luna sigue siendo tan relevante es porque los temas de los que trataba y la forma en que trataba esos temas eran pioneros y siguen estando de máxima actualidad y de máxima relevancia a día de hoy. No sé, Alfredo, si quieres hablar un poco de tu tema, ¿no? Como autor del libro sobre marca España y la imagen de España en el cine, pero todo lo que has escrito de Vigas Luna, sé que tienes en ese libro un capítulo muy interesante sobre la teta y la luna, y también en el libro que edité yo también tienes un ensayo sobre Volaverunt, ¿no? Y precisamente hablas mucho de este tema de la imagen de España. Me gustaría tal vez, si pudieras desarrollarlo un poco con respecto a la relevancia de Vigas Luna a día de hoy, ¿no? Muchas gracias, Santi. Sí, pues me parece obviamente un tema muy interesante porque es la perspectiva con la que yo me he aproximado a Vigas Luna en mis trabajos. Yo la verdad es que llegué al cine de Vigas Luna por una vía doble. Por una parte, yo utilizaba, como creo que todos nosotros en universidades por el mundo, las películas de cine de Vigas Luna en nuestros cursos de español y de cine. Y claro, la reacción de los estudiantes ante películas como Jamón Jamón y la trilogía ibérica pues era siempre una reacción muy peculiar, ¿no? Como es obvio, cualquiera que haya visto las películas pues sabrá a lo que me estoy refiriendo. Por otra parte, llegué a Vigas Luna como parte de mis investigaciones sobre la imagen de España en el mundo, la imagen externa de España y las maneras como el cine español refleja o deja de reflejar o manipula a esta, vamos a decir, en singular, imagen de España. Y claro, los modelos que se esgrimían en este sentido eran siempre pues, los grandes éxitos internacionales de Almodóvar y, bueno, y la escuela de Almodóvar, ¿no? Y que al llegar a Vigas Luna y encontrarnos con otra imagen de España también muy sexualizada y muy erotizada y un poquito orientalizada también, pero de una manera diferente a como lo hacía Almodóvar, me encontré con una auténtica mina, o con una sorpresa total, porque la creatividad de Vigas Luna realmente no tiene parangón en la historia. Partí también de la idea, del principio, de que Vigas como persona, a lo largo de su vida, tuvo muchas experiencias internacionales que le marcaron de una manera muy fuerte a nivel personal y a nivel artístico. Y me parece un poco una pena que el documental, aunque trata esta cuestión, pasa un poco de puntillas por encima de la experiencia que tuvo Vigas y parte de su familia también en Hollywood, cuando estuvieron viviendo en Los Ángeles en los años 80, y fruto de la cual es una película como Angustia, por ejemplo, pero la manera de entender el cine como
bueno, como una cosa importante, o sea, no ya como una pequeña cosa experimental o un pasatiempo, sino como una gran empresa artística, surgió en Vigas a partir de su experiencia en Hollywood. Y luego más tarde en su carrera tuvo experiencias en Italia, de donde salió la película Bambola, o en Francia con La camarera del Titanic y otras. A mí me parece que él aprendió muy pronto a ver a través de la mirada del otro, a ser otro él mismo también. Y bueno, está ahí la famosa anécdota que muchos conocen de cómo surgió un poco la idea de jamón, jamón, cuando Vigas estaba en un bar español con un amigo extranjero, creo que inglés, y este amigo inglés mostraba su sorpresa e incredulidad señalando los cadáveres de cerdo, es decir, las patas de jamón que colgaban del techo de este bar. Era una cosa que para los que, bueno, los que somos españoles y hemos crecido en este tipo de lugares, pues casi ni siquiera lo vemos porque es parte del paisaje habitual, pero que para un extranjero suelen ser cosas muy chocantes y que llaman muchísimo la atención, ¿no? Así que este aprender a conjugar miradas otras, miradas alterizantes en su cine, yo creo que se convirtió un poco en una marca de la casa, en una firma peculiar de Vigas. Y lo encontramos en su cine, yo creo que en todo su cine, pero muy claramente a partir de la trilogía ibérica. O sea, lo que hace con, digamos, los estereotipos españoles o ibéricos en Jamón Jamón, o con los estereotipos catalanes en La teta y la luna, o de nuevo estereotipos ibéricos o mediterráneos en películas posteriores. Y estoy pensando ahora en Segundo Origen, que habría sido la última película de Vigas Luna si la muerte no le hubiera impedido terminarla, ¿no? Él llegó a firmar la última versión del guión, pero el rodaje en realidad ya no lo pudo comenzar, lo hizo su colega Carlos Porta. La imagen, el trabajo sobre imagen local o nacional, sobre imagología en general, en el cine de Vigas es tan importante que al final cuando agencias españolas de promoción de la imagen a nivel internacional necesitaron convocar a cineastas para montar el pabellón de España en la Expo Internacional de Shanghai en el año 2010, una de las personas, creo que la primera persona a la que recurrieron fue precisamente a Vigas Luna. Fueron 3 cineastas los que montaron el espectáculo visual en aquel pabellón español. Vigas Luna fue uno, Isabel Coixet fue otra y Vasily Martín Patino fue el tercero. Y entre ellos montaron un espectáculo en el que pretendían explicar un poco al público internacional, en aquel caso, claro, al público chino en primera instancia, un poco lo que ellos llamaban el ADN del español, el ADN de la cultura española. Y como ya te comenté en alguna otra ocasión, Santi, yo todavía no he podido ver ni siquiera fragmentos de aquel montaje y la verdad es que para este tema de la imagen de España tal como la codifica Vigas sería una documentación estupenda. Bueno, lo dejo aquí, quizá podemos revisitar algunos de estos temas un poco más adelante en la charla de hoy, pero creo que ahora, si te parece, podríamos pasar al libro que has editado, que está a punto de salir. Bueno, ha salido ya, pero la versión en papel creo que va a salir el mes que viene, ¿no? No sé, quizá nos podrías explicar un poco, Santi, qué te motivó para editar este libro, el enorme trabajo que ha supuesto poner en contacto a todo este grupo de especialistas y un poco la estructura, si te parece. Vale, pues muchas gracias, Alfredo. Quería también comentar en respuesta a lo que has dicho, primero darte la buena noticia de que hoy verás parte de ese montaje para la Expo de Shanghai, porque en la participación de Santiago Garrido, que tú todavía no has visto, pero se incluye un fragmento, ya que Santiago Estupendo. proyecto. Así que hoy verás, y todos los que nos están viendo verán Y un bueno, fragmento estupendo. de este montaje. Así que eso es buena noticia para ti, porque además es un fragmento bastante largo. La otra cosa también que quería solo añadir, el tema de Europa, viniendo desde una perspectiva, lo que se ve detrás, aunque estoy en España ahora, es Durham, que es el lugar donde trabajo, la Universidad de Durham, pero en plena transición de Brexit, ¿no? A mí personalmente, pues todo lo que se refiere a Europa o la Comunidad Europea, pues me llama mucho la atención. Y una de las cosas las que me he fijado mucho últimamente, o que me ha llamado mucho la atención, estoy escribiendo un libro separado también sobre Vigas Luna, un libro monográfico para Manchester University Press, y una de las cosas que me llama más la atención, como digo, es el hecho de que la trilogía ibérica
era en realidad un homenaje a Europa y a la entrada de España en la Unión Europea, pero algo que se escapó en el Brexit, ¿no? Que es cómo la identidad nacional es compatible con la comunidad europea. Se puede, como decía él, ¿no? Es compatible pues tener la Casa Pepe, el bar de toda la vida en España, sobre un cartel promocionado por Coca-Cola, ¿no? El último símbolo, el máximo símbolo de la globalización. Entonces eso también me parece una parte muy importante y en parte estoy respondiendo a tu pregunta sobre por qué este libro, ¿no? Bueno, el libro viene motivado en parte por el desafortunado fallecimiento de Vigas en el año 2013. Yo ya estaba empezando a trabajar, pues como has dicho, bueno, tanto tú como yo, como muchos otros autores alrededor del mundo y como has dicho, Alfredo, las películas de Vigas Luna, sobre todo la trilogía de retratos ibéricos, es una constante en los programas de estudios hispánicos y de estudios ibéricos alrededor del mundo. Creo que Jamón Jamón, hubo un estudio en los años 90, era una de las 3 películas más enseñadas sin duda en las universidades anglosajonas. Entonces, en parte, bueno, hay muchas publicaciones, como digo ya, en muchas lenguas sobre Vigas Luna, pero me parecía un buen momento, un mal momento al mismo tiempo, porque había fallecido, pero me parecía muy necesario repasar toda su filmografía al completo en un volumen y desde una perspectiva de múltiples autores, no solamente la opinión de una persona, sino la opinión en este caso de 12 autores. El libro tiene 14 capítulos, algunos autores escriben 2 capítulos, el caso de Carolina Sanabria y el mío, y en realidad me parecía muy importante dedicar capítulos enteros a cada una de las películas, echar la vista atrás y reinterpretar esas películas con lo que sabemos hoy de teoría de género, de teoría de identidades nacionales, de sexualidades y también de los otros temas que mencioné antes, como la ecología o la crisis económica, pero también estudios de género cinematográfico, ¿no? Entonces, es una oportunidad para volver a considerar toda la filmografía de Vigas, incluyendo los 2 filmes, las 2 películas póstumas, como son Segundo Origen, a la que te has referido y de la que veremos un vídeo en un momento, y también Vigas por Vigas, que es el otro documental dirigido precisamente por Santiago Garrido Rúa y que veremos después también un trocito en su participación. Entonces, básicamente era la idea de tener un trabajo, una obra completa, una obra que todavía no está terminada, porque Vigas dejó muchos proyectos abiertos, entre ellos el guión de Iberia, del que se habla en el documental. Carmen Chávez habla de esto, y el libro de presentación también comenta Celia Orós en su contribución al documental, pero también un montaje de videoarte que se va a estrenar, de hecho, el año que viene en Valencia, en el evento el año Vigas Luna, que organiza una consultora cultural de Valencia, de la que hablará también Betty Vigas, porque es parte de este proyecto. Yo también estaré involucrado en la retrospectiva cinematográfica, que se incluirá como parte de él. Y es otra pieza que está por descubrir, ¿no? Y que Santiago Garrido Rúa precisamente ha terminado de editar, que es Mush de Amor. Entonces todavía no hemos llegado al final, pero sí que a nivel de largometrajes sí que tenemos una obra completa y me parecía muy, muy interesante observar esa obra también desde perspectivas internacionales, en parte por el tema de la imagen de España del que estabas hablando tú ahora y cómo se percibe esa imagen y los temas de los que trataba Vigas desde distintas perspectivas culturales. Entonces tenemos autores y autoras pues, de Estados Unidos, de Reino Unido, de España, de Francia, Costa Rica, etcétera. Entonces tenemos un conjunto internacional de perspectivas sobre esta filmografía y eso también era parte de la motivación. Pero sobre todo, como he dicho antes, lo que más me llevó me animó, me motivó a publicar este libro y el que estoy escribiendo ahora es la relevancia de los temas de los que él habla. Y sobre todo en su última etapa, y de hecho esto se ve mucho en su obra artística, pero también en el trabajo póstumo, la importancia de la ecología, por ejemplo, de lo que se habla tanto ahora en estudios culturales, ¿no? Entonces, como tú decías antes, utilizaste la palabra mina, ¿no? Y me parece interesante. Vigas Luna y su trabajo tanto cinematográfico como artístico es una verdadera mina para estudiar todos estos temas, echando la vista atrás desde la transición realmente hasta la actualidad y echando la vista incluso al futuro.
Y bueno, de hecho tengo 2 vídeos, pero antes quería, Alfredo, que comentases tú un poquito sobre tu participación en el libro, tu contribución, que es sobre la película Volaverunt, y después veremos además el vídeo porque algo que creo que muchos de los que nos están viendo ahora y muchas habrán visto los vídeos que han salido de una presentación que hicimos del libro en YouTube, una presentación organizada por la editorial que publicó el libro, Tirando Blanc, de Madrid. Y este vídeo se emitió, o sea, el evento fue a principios del mes de junio, pero como las contribuciones de los 12 autores, había 10 presentes, entre ellos tú también en vídeo, el vídeo que veremos en un momento, y me pareció una muy buena oportunidad para editar esos vídeos con imágenes de las películas, y veremos 2 ejemplos, el tuyo y uno de los míos, en un momento, para un poco revitalizar los estudios sobre cada una de estas películas y que los que estén interesados en estudiarlas tengan una referencia más, ¿no? A estos estudios. Entonces, en la página web del Vigas Luna Tribute, que es vigaslunatribute.info, están todos los vídeos. Hay una pestaña que se llama The Films. Si haces clic ahí, verás que cada película tiene su vídeo. Como digo, y veremos 2 ejemplos. Y esto es parte de esta presentación. No sé, Alfredo, si querías hablar un poco también de tu contribución al libro y luego podemos poner los 2 vídeos, empezando por el tuyo, de hecho. Bueno, aun a riesgo de repetir o de reduplicar lo que vaya yo a decir en ese vídeo, porque ahora no recuerdo de memoria qué fragmentos has elegido para mostrar, pero sí que puedo hacer una pequeña introducción a mi contribución al libro. Mi contribución al libro se centra en la película Volaverunt. Volaverunt es una palabra latina que significa volarán y está tomada de uno de los caprichos de Goya, uno de estos aguafuertes que hizo Goya justo a finales del siglo XVIII. La Volaverunt no era mi primera opción porque, claro, la hora de enfocar la obra de Vigas Luna, la fuerza gravitatoria de Jamón Jamón en la trilogía pues es muy fuerte. Así que yo realmente de Volaverunt no conocía gran cosa. Y empecé el estudio de la película con un cierto escepticismo porque, bueno, es una película histórica, es una adaptación de una novela de Antonio Larreta, por cierto, con la que ganó el Premio Planeta, creo que fue en el año 1980, estoy hablando de memoria. La obra de Antonio Larreta era una novela relativamente experimental, aunque no deja de ser un thriller, una película detectivesca, perdón, una novela detectivesca en torno a la muerte o asesinato de la duquesa de Alba en un ambiente cortesano a finales del siglo XVIII. Y todo aquello me parecía muy poco Vigas, en una palabra. Vigas lo conocíamos todos mucho más por Jamón Jamón, Las edades de Lulú, temas mucho más eróticos, cercanos al erotismo fuerte o pornografía, en fin, ese tipo de temas con los que Volaverunt parecía que tenía en principio poco que ver. Y sin embargo, mi sorpresa, tengo que decir ahora que fue mayúscula, porque como dice en el documental la esposa de Vigas Luna, Celia Orós, Volaverunt es una obra de arte. Y Volaverunt, yo estoy completamente de acuerdo, es una obra de arte en muchos sentidos, además. Es una obra de arte muy compleja, pero para empezar es una obra de arte porque Vigas, que también pintor, en el documental habréis visto que se incide muchísimo en su, no hobby, sino realmente pasión y, bueno, y una vida casi entregada a la pintura. Ahora que están recopilando toda la producción de Vigas en vida, se están catalogando literalmente miles de cuadros o artefactos artísticos a mitad de camino entre el diseño, la pintura y la escultura que Vigas dejó. El diálogo que se establece en esta película, en Volaverunt, entre Vigas como director de cine y Francisco de Goya como visionario de una cierta imagen de España en aquel momento difícil de la Ilustración o de finales del siglo XVIII, un cambio que se avecinaba justo antes de las guerras napoleónicas. Es un diálogo realmente increíble. Goya es también un personaje de la película, porque es un personaje en la novela original de Antonio Larreta. Y el juego
bueno, los juegos, voy a decir, por una parte intertextuales con la obra de Goya y por otra parte juegos de miradas entre la cámara y la mirada que Goya ejerce sobre lo que le rodea, aquel mundo cortesano por una parte, pero muy villano por otra, esos paisajes de una España desolada, que son paisajes favoritos de Viegas Luna, como los de los Monegros en Jamón Jamón, o terrenos áridos de Andalucía en Bolaverunt. Este juego de miradas que pone en funcionamiento Vigas en la película es absolutamente magistral. Es algo que yo no he visto además en otras películas de Vigas con la intensidad con la que aparece en esta. Sí es cierto que Goya, la influencia de Goya, al igual que la influencia de Buñuel, la influencia de Hitchcock, sí que aparece en toda la obra de Vigas Luna, pero en esta película es realmente sorprendente. La, la obra de Goya, además, aparece referida en la película de múltiples maneras. No solamente el Goya de los caprichos o de las pinturas negras o de los desastres de la guerra, como comentábamos antes, sino que es también, y quizás sobre todo en esta película, el Goya de las majas, la maja desnuda, la maja vestida, y toda esa pintura de corte, la pintura de retratos de la corte y retratos de personas concretas, como los muchos que hizo de la duquesa de Alba, los que aparecen continuamente en la película problematizando ciertas ideas de, bueno, las nociones de feminidad, de masculinidad en la época y sobre todo la noción de españolidad. En aquella época, de finales del siglo XVIII, era una cuestión álgida. Repito que España era un país en una crisis terminal absoluta en aquel momento y que el debate entre los castizos y los afrancesados que gobernó la inteligencia del país durante décadas, aparece en la película de una manera tan inteligentemente retratada. O sea, hay que tener realmente una imaginación cinematográfica muy sofisticada para introducir esos personajes franceses exquisitos que aparecen en el medio de aquella España polvorienta, introduciendo maneras de comer, gustos, exquisiteces gálicas que quizá fuera de la corte en España pues no se habían visto. Aquí esta introducción de múltiples miradas, la de Goya, la de la cámara sobre Goya, la de Goya sobre sus modelos a los que pinta, pero también la de estos extranjeros franceses que vienen a visitar a la duquesa de Alba y que contemplan atónitos una España increíble de entender, es absolutamente fascinante. Claro, es difícil no ver en este Goya super ojo un trasunto del Vigas super ojo que ejerce sobre la España de su tiempo una mirada tan inquisitiva, tan inteligente, tan profunda en el fondo como la que Goya ejerció en su tiempo. Yo no sé si me adelanto a los acontecimientos, Santi, pero a mí me parece que la fama póstuma de Vigas no va a hacer sino crecer con los años. Y seguro que generaciones posteriores que vean estas películas, no solo Bolaverunt, que es en la que yo me enfoqué, sino toda su producción, van a ir descubriendo reconditeces, dobleces, sentidos que quizá nosotros y las generaciones que nos precedieron no habían podido ver todavía. Creo que estamos ante un verdadero clásico del cine, no del cine español, sino del cine, un clásico del cine mundial. Sin duda. Muchas gracias, Alfredo, porque además has añadido mucho a tu presentación del otro día e incluso a tu contribución al libro. O sea, que lo que has dicho es nuevo, en realidad. No has repetido, decías que tenías miedo a repetir el vídeo en absoluto. Es información adicional incluso a la que tenemos en el libro. O sea, que muchísimas gracias. Voy a aprovechar para poner por lo menos un trocito de ese vídeo editado, como digo, saliendo de tu fantástica presentación en el book launch, en la presentación del libro el pasado mes de junio, que luego edité yo con algunas imágenes de Bolaverunt, incluidas algunas de las que te refieres ahora. No voy a poner el vídeo entero porque, como digo, está disponible y de hecho creo que parte de los materiales a los que han tenido acceso los que nos están viendo incluye esos vídeos, pero voy a poner un trocito solo para dar una idea a los que nos estén viendo si no han visto estos vídeos de qué estamos hablando. Y aprovecho para decir, Alfredo, que como comentaste, el libro El legado cinematográfico de Vigas Luna está ya disponible como ebook y en el otoño saldrá en versión rústica. Entonces voy a compartir el vídeo
y veremos un poquito de tu presentación de Volaverunt. En Volaverunt, la importancia de la imagen se traduce en una exploración sobre la imagen histórica de España. Es una película histórica ambientada en la corte de Carlos IV, con el primer ministro Godoy, con la duquesa de Alba, con la reina María Luisa de Parma, en fin, todos estos personajes más o menos conocidos para el público español. Pero conociendo Vigasluna es imposible no leer entre líneas una relación entre esa corte de Carlos IV y la corte de Juan Carlos I, en la que vive Vigasluna cuando la película se está haciendo. Hay que tener en cuenta además que en 1999, que es cuando se filma y se estrena la película, España está atravesando uno de sus momentos dorados en cuanto a la imagen internacional. Está recogiendo todavía los frutos del año 92, las Olimpiadas, la capitalidad cultural y todo aquello. Y en la primera legislatura de Aznar y hasta la primera legislatura de Zapatero tiene lugar la formación de todo aquel entramado que se denominó Marca España. Y Vigasluna fue parte de aquella Marca España, acabó de hecho contribuyendo al pabellón español en la exposición internacional de Shanghái unos años después con un espectáculo audiovisual en el que trataba de desentrañar el ADN de España. Todos esos experimentos habían empezado ya antes con Jamón Jamón, como tú bien sabes, y en Volaverunt adquieren la textura histórica de explorar lo que era aquella España de relumbrón, era una España muy de relumbrón en los años de Carlos IV, pero que en el fondo era una España muy podrida. Son esos claros y esos oscuros los que Vigasluna explora en esta película. Y claro, es imposible no ver en la presencia de esos personajes franceses que vienen a visitar a la duquesa de Alba un trasunto de los muchos franceses que habían estado visitando España durante el siglo XVIII y que, sobre todo por influencia del enciclopedismo, Voltaire y otros tantos, había llegado a ofrecer una imagen muy negativa de España en Francia. Tan negativa que pocos años antes de los años en los que ocurre la acción de la película, España y Francia llegaron a tener un incidente diplomático muy serio a raíz de la publicación en una de las versiones de la enciclopedia de un artículo atribuido a Masson de Morvilliers, famoso para todos los que han estudiado el tema de España en la literatura, titulado ¿Qué se debe a España? Y en el que la respuesta, después de 10 páginas de desarrollar el tema, era que básicamente a España Europa no le debe nada, nada más que atraso, superstición y salvajismo. Una delicia, ¿no? Vamos a ver un poquito del otro vídeo, que es el vídeo que edité yo sobre los trabajos póstumos. Lo vamos a ver un poquito, nada más un par de minutos, y luego pasamos a la siguiente parte de la presentación. A menudo me pregunto qué hubiéramos hecho los últimos días de haberlo sabido. La intención de cerrar con la obra póstuma de Vigasluna
bueno, evidentemente seguimos en el libro el orden cronológico de los estrenos de las películas, pero me pareció cuando estudié estas dos películas juntas que tenían una coherencia muy sorprendente, porque no eran unas películas, digamos, planeadas, según Origins sí lo era, pero uno de los mayores, de los aspectos de mayor interés para mí es cómo las películas reciclan algunos de las preocupaciones, tanto estéticas como temáticas, de la obra de Bigas Luna desde unas perspectivas diferentes. Por ejemplo, en vez del énfasis en la carnalidad, tenemos un énfasis en la ecología. Y son estas preocupaciones que se veían mucho en su arte, en su trabajo como artista plástico. Sobre todo, en concreto, con la exposición que se presentó en Valencia, creo que fue en el año 2009, Ingestum, ¿no? Y, de hecho, me parece que las películas beben de esas fuentes del arte, del interés que Bigas Luna tenía en sus últimos años en bueno, siempre lo tuvo en la performance, en el performance art, pero también en la pintura, en la escultura, en la comunión con la naturaleza y con la vida más sencilla posible, pero que al mismo tiempo coincide con ese énfasis por vivir bien, ¿no? Con el ansia de cuidarse, de vivir bien, que es tan apropiado en los tiempos en los que estamos viviendo. Te quería comentar que precisamente que además del libro y de varias publicaciones sobre Bigas Luna, tú llevas varios años organizando una serie de homenajes a Bigas Luna con el nombre de Bigas Luna Tribute o tributo a Bigas Luna. En alguno de ellos he participado yo y te lo agradezco mucho porque ha sido una oportunidad fantástica para ver un poco cómo la popularidad de algunas de las películas de Bigas sigue estando absolutamente en niveles máximos a pesar del tiempo transcurrido. Y te quería preguntar un poco, bueno, cómo funcionan estos homenajes. Quizá algún miembro de la audiencia tuvo la ocasión de ver el que le rendimos aquí en Australia ¿cuándo fue? ¿Hace un año o hace 2 años ya? Hace 2 años, con eventos en Melbourne, en Sydney, en Canberra y en Brisbane, quiero recordar. Así que si nos puedes contar un poco cómo funcionan estos tributos y cuál es el posible futuro, vale, pues bueno, te lo pues sin agradecemos. extenderme demasiado, porque además quiero dar paso a los vídeos tanto de Betty Vigas como de Santiago Garrido, y de hecho el vídeo de Betty Vigas, que es un breve vídeo, habla un poco sobre estos eventos. Los eventos los organizamos Betty y yo. En realidad todo comenzó con Betty Vigas en San Francisco en el año 2015. Yo estaba pues pasando una etapa de investigación en la Universidad de California en Berkeley y por casualidades de la vida y el destino, pues acabé conociendo a Betty, me acabé enterando de este evento, me invitó a presentar algunas de las películas, eran 4 películas, y fue un formato que funcionó tan bien, como se vendieron todas las entradas, de hecho eran en el Roxy, allí en la misión en San Francisco, pues decidimos colaborar y hacer más eventos. El siguiente fue en Newcastle, que es donde yo vivo, en Newcastle upon Tyne, en el Reino Unido, y de ahí pues fuimos a muchos otros lugares, a Barcelona, que es donde estuviste tú, y luego, bueno, México, dentro de un festival que se llama Mi Género, y en Australia, gracias a ti, Alfredo, de hecho, organizamos pues uno de los eventos más grandes, porque hicimos eventos especiales en las 4 ciudades que mencionas, pero de hecho el evento circuló con el Festival de Cine Español de Australia, al que estoy muy agradecido, y al igual que el Instituto Cervantes, porque en parte el evento de hoy es como una consecuencia de aquel Bigas Luna Tribute, en el que tanto ayudaste con la coordinación y con la participación tuya en los eventos y en las presentaciones de las películas. Y aquella charla en el Instituto Cervantes de Sydney, precisamente, que había dado sobre las películas póstumas de Bigas Luna, y que fue un poco como entramos también en colaboración con el Cervantes, y gracias a ese evento tengo que decir que después colaboré con el Cervantes de Manchester también para el evento que hicimos en el Festival de Cine Español de Manchester, en IVA, y también en el Cervantes de Viena. O sea, que esto fue para el Bigas Luna Tribute y una gran oportunidad para colaborar con otros institutos Cervantes, y aquí estamos hoy hablando de esto. Una de las cosas que sí quería comentar para quienes nos estén viendo y tal vez estén esperando más eventos, desafortunadamente con la COVID-19 tuvimos que cancelar 2 eventos que habíamos estado preparando desde hacía tiempo, y tanto Betty como yo teníamos los vuelos comprados para ir a Nueva York. Teníamos una colaboración con Quad Cinema, y bueno, me río, pero en realidad no tiene nada de gracioso porque el cine
Quad, que es un cine excelente en el centro de Manhattan, que está todavía cerrado. O sea que es una situación bastante difícil y yo animo desde aquí a la gente a ir al cine si pueden y si es seguro en los países en los que se encuentran, porque realmente creo que hay que apoyar al cine. Evidentemente al cine español es lo que estamos hablando, pero al cine en general. Tenemos otro evento también en Madrid, la Sala X, que yo sí espero poder organizar, si no este año, desde luego que a principios del año que viene. Y espero también que el de Nueva York se realice, pero estamos abiertos si alguien que nos esté viendo desde Francia o Italia o donde sea quieren organizar con Betty y conmigo otro evento y con otros colaboradores como Alfredo, pues estaremos encantados de formar parte de más eventos. Como digo, habrá otro evento que organiza Gala Cultural Consulting en Valencia el año que viene, el año de Vigas Luna. Desde luego que los eventos van a continuar. Y este evento virtual, igual que la presentación del libro, en parte es una forma de seguir y continuar con esos eventos. Lo estamos pensando ya, Betty y yo, en organizar más. Y bueno, pronto habrá sorpresas y las anunciaremos en la página web, que es el vigaslunatribute.info. Vamos a ver el vídeo entonces de Betty, en el que de hecho menciona estos eventos y habla un poco más sobre esto. Hola, soy Betty Vigas, encantada de saludaros, aunque sea virtualmente. Nada, primero de todo me gustaría dar muchísimas gracias al Instituto Cervantes de Sydney por apoyar la cultura y por ayudarnos a continuar promocionando los Vigas Luna Tribute, que dado al COVID-19 hemos tenido que posponer casi todos los eventos del 2020, pero que esperamos que en 2021 volvamos a arrancarlo todo. De momento estamos con mucha buena respuesta con los eventos streaming que estamos haciendo y online, que espero que podáis disfrutar de este. Y para los que no conozcáis, los Vigas Luna Tribute son unos eventos que hemos estado organizando desde el 2015 con Santiago Fouz de la Universidad de Durham, donde proyectamos algunas de las películas seleccionadas en cines y luego invitamos a críticos de cine especializados para hacer un Q&A. También montamos exposiciones de arte e intentamos aproximar lo máximo posible la obra de mi padre al público. Para mí lo más importante es la ilusión que tengo es que la gente conecte con la obra y que un poco la gente que ya la conoce la pueda redescubrir y que continúe viva. Tenemos un evento muy grande programado para el 2021 con Gala Productions en Valencia, que va a ser el año Vigas Luna. Va a ser un certamen cultural de arte y cine donde va a haber un foro, va a haber proyecciones de películas, proyección del documental Vigas por Vigas, hecho por Santiago Garrido. Luego también vamos a tener exposiciones de arte, una feria de media art. Os animo a que miréis la página web si estáis interesados, que es elojoquemiravigasluna.com. Ahí encontraréis toda la información. Y nada, hoy espero que disfrutéis del Buen Anfitrión, un documental precioso de Radio Televisión Española, y también agradecer a Alfredo Martínez y a Santiago Fouz, que podrán estar presentes allí por si tenéis cualquier pregunta o podáis un poco indagar más sobre la obra. Espero que os guste, que disfrutéis y un abrazo. Gracias a Betty Vigas por su participación. La verdad es que es interesante verla también porque la veíamos en el documental El Buen Anfitrión. Y bueno, pues como ella dice, os emplazamos también al año de Vigas Luna y a esa página web, El Ojo que Mira Vigas Luna, donde tenéis toda la información. Y es fantástico haber podido tener la presencia de Betty, aunque sea, como ella decía, de manera virtual, Santi, gracias a la magia de los vídeos en Zoom. Y Santi, la verdad es que te confieso que ardo en deseos de ir viendo el vídeo de Santiago Garrido Rúa, que creo que lo tienes preparado ya, ¿no? Pues efectivamente quería dar paso al vídeo de Santiago Garrido, que es una de las partes destacadas de este evento. Entonces voy a pasar a ese vídeo en el que habla, entre otras cosas, de su documental Vigas por Vigas. Él explicará un poco más sobre este documental. Es un documental basado en cientos de horas de vídeo diarios del propio Vigas, por eso se llama Vigas por Vigas. Es la diferencia un poco con este otro documental, El Gran Anfitrión, que es sobre Vigas. Este documental es casi a través de él, ¿no? De su propia narración con sus videodiarios. Y de hecho hay un trocito también del documental y como os anticipaba también parte de ese videoarte de la Expo de Shanghai. Entonces vamos a pasar al vídeo de
Santiago Garrido, al que aprovecho para darle las gracias, al igual que a Betty Vigas, por estar con nosotros hoy. Hola, buenos días. Supongo que estaréis viendo esto en la mañana de Australia. Yo estoy aquí donde vivo, en Cerdeña. En este momento es de noche, pero quería de alguna manera compartir y dejarles un mensaje contándoles algunas cosas de mi experiencia junto a Vigas Luna y en específico el trabajo que hemos realizado en el documental de Vigas por Vigas. Mi nombre es Santiago Garrido Rúa y tuve la suerte de conocer a Vigas allá por el inicio de los 2000, cuando me trasladé a Cataluña y tuve la suerte de realizar en Reus un taller de cine digital con Vigas como maestro. En aquella época el mundo del cine digital era más bien una incógnita, ¿no? Había mucho casi de superstición de lo que podía significar la revolución del digital en el cine, y el curso de Vigas Luna, que era centrado sobre todo en una parte teórica, en lo que él llamaba el ABC del cine, me ayudó a permitir y a tener una visión del cine distinta a la que yo tenía. Yo trabajaba en el cine ya en Argentina, era joven, con 23 años, pero la visión de Vigas era muy revolucionaria en esa época y sigue siéndolo ahora, no solamente en sus películas o en su obra, sino también en su fase didáctica, ¿no? Casi pedagógica. Vigas decía, tomando y readaptando unas palabras de Alvin Toffler, que los analfabetos del siglo XXI serían aquellos que no supieran comunicarse a través de imágenes, ¿no? Y en esa época parecía casi una superstición, una visión del futuro, inclusive a mí me parecía radical en algunos momentos, y día a día se ha comprobado cuánta razón tenía Vigas en este mensaje, ¿no? Entonces, trabajando con Vigas y tomando muchas de sus ideas, juntos desarrollamos un alfabeto audiovisual que hoy en día sigo poniendo en práctica. Hoy en día trabajo en cine, pero también trabajo mucho en educación, con niños, con adultos, con adolescentes, compartiendo esta metodología que permite a personas sin ninguna experiencia, en poquísimas horas de formación, poder estar ya en grado de poder escribir historias, transformar una idea en una historia y luego poder rodarla, editarla y distribuirla. Entonces, a partir de mi acercamiento a Vigas, primero como su alumno, poco a poco comencé a trabajar con él en distintos proyectos, siempre al inicio como montador y sobre todo en el campo del videoarte, hasta que en el año 2004, en un proyecto que para mí fue un gran regalo, que se llamaba Nescafé 50 minutos, en el que 5 directores representando 5 décadas distintas del cine español escogían un director Nobel, y ese director Nobel tenía que escribir una historia basada en algún episodio de la vida de su padrino, digámoslo así, ¿no? Entonces había grandes directores, desde Berlanga, Gonzalo Suárez, el propio Vigas representando la década de los 80, Julio Medem y Alejandro Amenábar, ¿no? Entonces este cortometraje que tuve la suerte de escribir y dirigir, que se llamó 41 grados, Es francesa. La envía a tu padre, su amiga. Tu padre me ha dicho que pintas muy bien. En el año 2006 tuve la suerte también de ser el director de la segunda unidad de la película Yo soy la Juani,
y acompañar a Vigas desde todo el proceso del inicio, los primeros 2 años de preproducción, las primeras escrituras del guión que escribió junto a la gran Carmen Chávez, empezar a aportar ideas más en una fase creativa y de realización que luego están plasmadas en la película. Y ese también fue un grandísimo recuerdo. Varios años de trabajo en esa película, grandísimas anécdotas en distintos sitios de España. Y el resultado es una película interesante, ¿no? Para la época, un ejercicio no solamente buscando, inventando una estrella y creando una estrella que era la Juani, ¿no? Que luego siguió, el proyecto era una trilogía de la fama, ¿no? Que luego con Didi Hollywood era el segundo episodio y el tercero quedó inconcluso, pero también eso fue una grandísima escuela para mí. Como decía inicialmente, mucho del trabajo que tuve la suerte de compartir con Vigas fue en el mundo del videoarte. Quizás el momento cumbre de esta colaboración fue en el año 2010 en la Expo Shanghái. Realizamos con Vigas la película especial para el pabellón español en Shanghái, ¿no? Entonces fueron muchos años compartidos junto a Vigas, fueron años claves para mí, en los que no solamente aprendí de técnica de cine, sino sobre todo y fundamentalmente que cambió mi vida y mi visión y la manera de vivir la vida, en cómo transformar esa vitalidad, ese amor por la vida en cada momento preciso, ¿no? Vigas tenía un decálogo y una de sus frases más importantes de ese decálogo era desear lo que se tiene. Amar lo que se tiene, ¿no? Y desearlo también y crear de ese deseo una fuerza para poder abrazar más lo que se tiene, también sea a nivel material o a nivel espiritual. Entonces, cuando la familia de Vigas y varios productores del proyecto, entre los que estaban Javier Bardem o Carles Sanz y Celia Oroz, la mujer de Vigas, me acercaron la idea de poder colaborar en el proyecto documental Vigas por Vigas, también fue una manera de despedir al maestro, de saludarlo y en cierta manera rendirle tributo, ¿no? El proyecto parte de cientos y cientos de horas, casi miles de horas de registro audiovisual que Vigas había hecho con una cámara, una Dubecam en formato de cassette, ¿no? En el que él rodaba su cotidianidad, sobre todo de los años 2000, por casi 10 años. El desafío fue tomar todo ese material, no solamente las cintas, sino también registros en audio, fotos, todo el registro y todo el material que Vigas había almacenado en todo ese tiempo hasta el momento de su muerte en sus ordenadores, en sus teléfonos, en sus cámaras, para poder contar el camino vital, el recorrido vital que realizó Vigas cuando vivía en Barcelona, en Gracia, en su hermosa casa, hasta luego transformarse y adorar la vida de un payés, ¿no? Yendo todos los días a su huerto, observando la velocidad con la que crece un tomate para poder verdaderamente estar en contacto con la vida, ¿no? Creo que ese camino está plasmado en el documental y hay tantas anécdotas y tantos momentos únicos, ¿no? Vivir un día con Vigas era como vivir 3 días normales en soledad o con otra persona, esa intensidad, esa pasión, ese amor por la vida, decían que al volver a la casa uno luego de haber estado con Vigas tuviera todavía que procesar toda la información y todos los estímulos que había recibido.
Entonces en el documental está todo ese camino y también sobre todo, y creo que es un punto importante, está la faceta del Vigas Luna creador visual, no solamente a través de la pintura o la escultura, sino también cómo estar en su huerto en compañía de sus tomates, de sus alcachofas, en compañía de todas esas creaciones, era también estar en el estudio de un artista, ¿no? Y creo que esas enseñanzas eran muy adelantadas en ese momento y siguen estando todavía como una especie de brújula que va marcando también mi camino vital. Entonces simplemente invitaros a ver el documental Vigas por Vigas, agradecer al Instituto Cervantes por toda la labor que ha hecho en los últimos años también para seguir manteniendo el legado de Vigas vigente, a Santiago Fous por también el trabajo que ha realizado y que sigue realizando con el Vigas Luna Tribute, con el apoyo de su universidad, la Universidad de Durham en el norte de Inglaterra, que tuve la suerte de estar este año realizando una fellowship, en la que también estamos creando un video ensayo que seguramente luego del verano ya verá la luz. Invitaros a observar y a vivir 1 hora y media junto a Vigas, ¿no? Que era también uno de los desafíos del documental y que creo que ha quedado plasmado, y contagiarse por estas ganas de vivir y por este amor a la vida y las cosas que realmente importan. Un saludo aquí desde Cerdeña y buena visión. Adiós. Pues dándole las gracias a Santiago Garrido Rúa, que como comentaba al final de este vídeo, pues ha participado de hecho en algunos Vigas Luna Tribute y en concreto en 2 de los organizados en colaboración con el Instituto Cervantes en Viena y también en Manchester. Estuvo en la exposición de Comedias Bárbaras que organizamos Betty Vigas y yo allí en el Cervantes de Manchester como parte del Vigas Luna Tribute de allí. Yo creo que ya llegamos a la hora y tal vez sea momento, Miriam, de dar paso a las preguntas, si hay alguna, pero antes de pasar a las preguntas me gustaría aprovechar, espero que no os importe, para recordar la página web del Vigas Luna Tribute, que es vigaslunatribute.info, y también estamos en Instagram como Vigas Luna Tribute, en Twitter es Vigas Luna Homage, porque no cabía Vigas Luna Tribute, y aprovecho también, ya que Santiago se refiere al final a un vídeo ensayo, en realidad será un desktop documentary que hicimos los dos durante su estancia en mi universidad. Él ha sido un fellow del Centro Zurbarán de Arte Español y Latinoamericano en el trimestre pasado. Y sí que esperamos estrenar este desktop documentary en las próximas semanas, en el otoño, sin duda, y la información estará publicada en esas redes. Pero lo último que quiero decir es que de hecho este vídeo que acabamos de ver, su versión en audio, aparecerá como material extra de un podcast que acabamos de lanzar. El podcast en realidad está basado en los vídeos que ya han visto las personas que nos están viendo en la página web del Vigas Luna Tribute, de la presentación del libro del pasado junio, pero con material extra y también con alguna introducción y conclusión para cada episodio. Hay 2 episodios ya publicados. Y el podcast lo pueden encontrar en cualquier lugar, por ejemplo en Spotify o en Anchor Podcast, Pocket Podcast, y en los próximos días aparecerá en Apple Podcast también. Si buscan Vigas Luna encontrarán el material. Cada martes y cada viernes publicamos un episodio. De hecho ya hay 2 publicados, el de la introducción y el primer capítulo, que es sobre tatuaje, de mi colega Rosy Song. Y mañana ya aparecerá el siguiente episodio, que es sobre Bilbao, con Carolina Sanabria. Ya hemos llegado a la hora, con lo cual iríamos ya cerrando el evento. Si queréis hacer una última aportación antes de acabar el evento, ¿os habéis dejado algo en el tintero o tenemos que ver los eventos del año que viene para verlo? Nos hemos dejado en el tintero millones de cosas, pero yo creo que lo más importante, aparte de animar al Cervantes y a toda la audiencia a que visite las páginas que antes mencionó Santi sobre el tributo y sobre los documentales que están en marcha, pues invitar un poco también a todo el mundo a no olvidar el cine de Vigas. Las películas de Vigas siguen siendo, como decía Santi antes, súper actuales. Los temas no van a pasar de moda en mucho tiempo y los enfoques artísticos que consiguió Vigas son realmente únicos, o sea, son de verdad verdaderas obras de arte. Están disponibles en plataformas y en discos y en todas partes, o sea que sigamos viendo su cine. Simplemente acerco de lo que acaba de
decir Alfredo, lo más importante de todo lo que estamos discutiendo aquí en todos los eventos de Vigas Luna, sin duda, son las películas. El arte también, pero bueno, el Vigas Luna Tribute, este evento está dedicado a las películas. Entonces, las películas hablan por sí solas, ¿no? Y lo que hemos hecho con estos eventos y lo que seguimos haciendo es mantenerlas en la conciencia de la gente, pues que son películas, como ha dicho antes Alfredo, que no pasan de moda, los temas son de máxima actualidad. Cada vez que las ves descubres algo nuevo. Son la idea de la obra de arte a la que se refirió Alfredo antes con respecto a Bolaven, citando a Celia Orosz, se aplica a muchas de las películas, yo diría que a casi todas. Por ejemplo, Bilbao, sin duda, Jamón Jamón. Lo que tiene ver estas películas muchas veces, y a mí pasa con Jamón Jamón, es que las tienes tan vistas hasta cierto punto que yo a veces no las escucho, las veo. Y una vez que desconectas del audio, que es algo que yo recomiendo a mis estudiantes que hagan cuando están analizando películas, para no fijarse solo en el diálogo, en el sonido, fijarse en la iluminación, fijarse en la cinematografía, en la mise en scène, en el vestuario, el maquillaje, todos los aspectos que conforman la película. Realmente, bueno, hablando de Jamón Jamón, es que sí que es una obra de arte, es una pintura en movimiento. Entonces yo invito a todos los que nos estén viendo, aunque conozcan ya las películas, a que las vuelvan a ver, incluso sin sonido, si quieren hacer ese experimento, pero descubrir, y esa relación entre el arte de Vigas Luna y las películas también es muy interesante. Yo he aprendido mucho últimamente a raíz de las exposiciones, tanto las que hemos organizado con el Vigas Luna Tribute, que en realidad son pequeñas exposiciones de videoarte, pero también todas las que está organizando Celia Orosz, el otro Vigas Luna. Ha habido exposiciones pues, en Tarragona, en Málaga, en Zaragoza y ahora las que va a haber el año que viene con el año de Vigas Luna. He aprendido mucho por este continuo del que se habla en el libro, que también quiero invitar a la gente, evidentemente, a que lo lea, el legado cinematográfico de Vigas Luna, ese continuo imaginario y de simbolismo nacional, sexual, todos los temas de los que hemos estado hablando, pues hay una comunión muy grande entre la obra artística, plástica y las películas, ¿no? Es todo parte de un todo. Entonces, invitar a la gente también a que se anime a ir a las exposiciones, a ir al año de Vigas Luna el año que viene, si están en Valencia o si visitan Valencia en el mes de mayo, y también a interesarse por el arte de Vigas Luna, no solo el cine, a pesar de que nos hemos estado centrando sobre todo en el cine, pero son inseparables los dos. Muy bien, Santiago. Muchas gracias. Gracias a todos vosotros, los que habéis permanecido con nosotros atentos y aprendiendo sobre Vigas Lunas y sobre todo aprendiendo con estas maravillosas personas que tenemos aquí, con Santiago, con Alfredo. Gracias también a Betty, gracias a Santiago Garrido por haber participado de manera virtual en este evento. Y bueno, solo me queda decir que os deseo muchos éxitos, poder seguir colaborando y poder ver más Vigas Lunas, más del universo Vigas alrededor del mundo, no solo en España. Sabemos que esta exposición que estabas diciendo pues va a ser ahí en España, pero ojalá pueda llevar la exposición a otros países en algún momento, aparte por supuesto del cine que está ahí, que está disponible, como ha dicho Alfredo, y que animamos que la gente no solo vea las películas, sino que las vuelva a ver para que vuelva a aprender de ellas y a sorprenderse con ellas. Bueno, muchas gracias, que paséis buen día, buenas noches, gracias a todos. Muchas gracias, chao. Gracias, hasta la próxima. Hasta luego.